Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, en el nuevo horario de los miércoles, con usted, como siempre, y hoy un programa con muchísimo material. Material que trajo Patricio. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Todo en orden? Material que trajo Patricio, material que nos dio Julián Espital, que como ustedes saben es el nuevo, digamos, el nuevo coordinador de videos del programa. Pero bueno, queremos empezar por partes que no son, digamos, que son de homenajes, de recuerdo, y para pasar después al centro del programa, al núcleo del programa. Esa es Enriqueta Duarte, primera nadadora latinoamericana en cruzar el Canal de la Mancha en 1951. Más rápido que varios hombres. Enriqueta falleció la semana pasada con 93 años y en su malla de competición tenía el escudo de Racing. Voy a contar una sola cosa para que vean qué nivel, que la corrupción no es solo la de ahora. El general Juan Domingo Perón le regaló a Enriqueta una casa y una suma de dinero. Enriqueta nunca la recibió porque le falsearon las firmas y eso nunca le llegó. Argentina, ¿sí? Argentina. Se tuvo que exilar después, porque cuando vino la revolución fusiladora la persiguieron. Argentina. Y solo con la llegada de Frondizi, Enriqueta pudo volver a ejercer su deporte favorito, su carrera de nadadora, participar en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, Argentina, ¿sí? Vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Un hincha de Racing, Veneno, fanático, ahí lo tienen, Darío Weinrab, necesita 1,5 palos para pagarse una prótesis de cadera. Usted tiene todos los datos ahí. Darío salió de un cáncer, zafó de un cáncer, pero por el efecto de la quimio tiene que cambiar su cadera. Todo lo que se le pueda donar va a ser bienvenido, de 1 a 100, a 10, a 1000. Realmente la gente de Racing tiene que colaborar con esta cruzada a favor de Darío. Y ahora empieza el programa. Empezó el programa. Le quería mandar un saludo también muy grande a Sergio Corrado, que falleció su mujer la otra semana. Sergio estuvo conmigo en el programa ya por el año 94-95. Un fuerte abrazo en este momento, que es un momento muy especial para él. Y ahora usted tiene un saludo también. Para un veneno de Racing, como es el negro Eduardo Vanessian, que vio la semana pasada cuando te referiste a esa situación, ¿no?, de la colectividad armenia en River, que los dirigentes pusieron Turkish Airlines. En este caso también un saludo fuerte para toda la familia por el fallecimiento de su papá Arturo, y después en lo personal un saludo a la familia Yankilevich, que falleció, para quien todos nosotros supo ser un maestro, Osvaldo Yankilevich. Un abrazo fuerte también para Elvira, para Karin y para su nieto Tommy. Bien. ¿Qué me dice director que quiere? Ahí viene. Ahora va a ver, ¿le gusta el tango? Sí. Dale, Garufa, dale. Nunca le dijimos que no íbamos a ejecutar la cláusula de Salas. Qué pinta de pícaro, ¿no? De Bobby que tiene, de Torlica que tiene Di Carlo, ¿no? Me llamó mucho la atención las declaraciones de Milito. El proceso fue muy largo. No fue la conclusión de lo que Diego cuenta, porque está lejos de la realidad muchas de las cosas que dijo. Garufa Di Carlo. Luego de la primera oferta en la que sugerimos que haríamos todo lo posible, llegó la instancia en la que le pedimos tener una conversación con nosotros, y ahí es donde Milito se negó a conversar con nosotros.
creo que nunca podés negarle la posibilidad de sentarte a negociar y hablar, desde el momento que haces eso con una autoridad que no se entiende cuál es y sin haber previsto las contingencias como por ejemplo que te ejecuten la cláusula. Claro, Di Carlo, ahí está, ¿ve? Nosotros siempre dijimos que deberíamos evitar esta situación, así nunca la descartamos completamente y siempre dijimos que la queríamos evitar y que para eso tenían que sentarse a conversar. Claro, pero Di Carlo habló de la billetera de River, ¿no? Si querés que es inteligente cuando estás hablando con otro club, que tiene una economía 4 veces más grande que la tuya de autoritarismo y no querer conversar. ¡Qué pelotudo! Mamita querida. Che, Di Carlo, ¿por qué no te casás con la Nanis? No sé si sos casado o estás solo. ¿Te acordás la Nanis, Di Carlo? La Nanis que decía que no le gustaban los pobres. ¿A quién votaste, Di Carlo? ¿A Milei? ¿Qué muñeco? Mirá, ahí está, mirá qué pareja. Tinder, Di Carlo y Nanis. No le gustan los pobres a Di Carlo. Entre paréntesis, me habló mi amigo Daniel Ferro, presidente de la Lista Roja, y me dijo que también lo llamó Gallardo a lo Mónaco. Y a lo Yola me parece que también. Él me confirmó a lo Mónaco, ¿sí? O sea que, claro, a ver, yo entiendo todo. No entiendo a los periodistas ensobrados que defienden a River, a Gallardo. No los entiendo. O sí los entiendo porque están ensobrados. Yo entiendo que el fútbol es un negocio. Pero casi lumpen de Salas. Y si no saben qué es lumpen, vayan al diccionario, estudien un poco de marxismo. Casi lumpen, no es un lumpen total. A lo rescató Gustavo Costa, no lo conocía ni la madre. No, por supuesto, lo trajo de Chile, de Palestino, y la primera oportunidad importante en el fútbol argentino grande la tuvo en Racing. Y ahí, a ver, es cierto que el tipo rindió, pero me parece que se comportó de la peor manera. Y acá, bueno, este muchacho Di Carlo, enrostrándote la billetera. Hay una parte que habla de autoritarismo. A Di Carlo le vendría bien una pareja como la Nanis. Vos le mandaste a Cholo, a Marcelo, lo que decía Milito, y así seguimos hablando. Fíjese lo que dijo el presidente de Racing, ¿sí? Y conste que nosotros hablamos desde Patricio Naut y de Ariel Crespo. A nosotros no nos dice nadie qué carajo decir. Decimos lo que se nos canta el quinto forro y ponemos la música que queremos poner, ¿sí? Por eso pusimos Garufa, después tenemos Sanguango, de Leo Maslía. Milito, a ver. Sobre todo con River como institución, con su presidente, con su secretario general, que no pudieron honrar su palabra porque hace prácticamente un mes he podido hablar con ellos y bueno, me dijeron que esta situación no iba a suceder, que ellos, lógicamente por el pacto que existe dentro de nuestro fútbol, no iban a ejercer esta cláusula y bueno, no pudieron sostener su palabra y un poco la palabra de decepción, ¿no? De decepción. Pero bueno, esto sigue, estamos muy bien, estamos todos enfocados. Hoy tenemos una final de Copa Argentina. Déjame también agradecer al presidente de la AFA, Chiqui Tapia, porque también ha intervenido para que las cosas traten de solucionarse de otra manera. Pero bueno, lamentablemente, vuelvo a repetir, River, su presidente Jorge Brito y el secretario general desoyeron la voluntad del presidente y bueno, el jugador ejecutó la cláusula y bueno, ya no es más jugador de Racing. Milito, querido Diego, te faltó Berman, el representante de Gallardo, que con Gallardo fueron los que lo llamaron a Salas. Y le fueron comiendo la cabeza poco a poco, incluso contra el consejo del representante original. Claro, que le decía a Salas, quédate en Racing, que te mejoren el contrato. Comerle la cabeza a Salas. No me jodas, comerle la cabeza a Salas es como comerle la cabeza a un pibe de 5 años. Pero es cierto, si el representante dijo, te van a mejorar el contrato, te van a poner casi a la misma altura de Maravilla Martínez, le das la palabra al presidente y al técnico que te trajo. El técnico te quiere, la gente te quiere, sos titular. Bueno, si optás por ir a un club en donde a lo mejor a los 4 partidos
que tiene 5 delanteros por delante, te mandan al banco, te mandan afuera, como ahora ya hay una lista de prescindibles ahí en River, y bueno, desapareces del mapa. Pero Di Carlo, ¿cómo me gustaría encontrarte, Di Carlo? Vos que sos el que rescata la billetera. Qué poca cosa que sos, más que una billetera gorda, Di Carlo. Vos, Brito, bueno, un banquero. Como dije la vez pasada, Bertolt Brecht, marxista, ¿sí? El problema no es fundar, no es robar un banco, sino fundarlo. Vamos a nuestro periodista de la Ciudad Feliz y el partido Racing. ¿Qué dice, Giuliani? Racing por la Copa. ¿Escuchó lo que dije, Giuliani? ¿Usted está de acuerdo con Gallardo y Brito? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo va? Y Patricio. Sí, no, lo venía escuchando a este muchacho, Di Carlo. La verdad que con esa billetera, con esa soberbia que hablan, la Casa Blanca del fútbol, ¿no? River siempre se consideró más que todos, mejor que todos, pero bueno, acá quedó muy expuesto, no solo Salas y su poco agradecimiento, su falta de palabra, quedó expuesto Gallardo, Berman, Di Carlo, todo lo que River pregonó durante años, evidentemente no es así, porque no es la primera vez que lo hace, esto ya es moneda corriente. River cuando tuvo que negociar en Conmebol, cuando tuvo que tocar árbitros, cuando tuvo que ensobrar periodistas, lo ha hecho, es una práctica habitual. Y no me quiero olvidar no solo de Salas, sino de otro muchacho con poca palabra como Juanfer, ¿no? Claro. Juanfer Bueno, es otro que... me olvidé. Qué bien que lo trajiste, claro. Porque mágicamente solucionó todos sus problemas familiares, gracias a Dios, ¿no? Que tenía problemas de salud, no sé si la mujer. La mujer, hijos, sí, ya no tiene más cáncer, se curó todo, sí. Me alegra pibe. Muchísimo la medicina colombiana como ha avanzado, que ya en 6 meses solucionó todos los problemas y puede venir a jugar a River, donde él quería jugar. Un muchacho que algunos lo comparaban con Rubén Paz. Y yo quiero decir que en aquel Racing del 88 hubiera sido suplente, no solo de Rubén Paz, de Colombati, de Videla y de Ortega Sánchez. De Rabuñal también. Sí, otro que quiere volver a River, se va a juntar con Salas, que sean muy felices ambos. Y metiéndonos un poquito en el partido de la Copa Argentina, un partido donde Racing la pasó mal en el primer tiempo, no brilló, no tuvo esa intensidad que lo caracteriza, fue anticipado, fue maniatado por San Martín de San Juan, un humilde equipo, el del Pipi Romagnoli, pero que bueno, en el segundo tiempo, con la jerarquía de Maravilla, con los buenos ingresos tanto de Zuculini como de Balboa, pudo llevarse a su rival por delante, lo ganó 3-1. Pudo hacer un par más, tuvo algún tiro en el palo, un cabezazo que sacó bajo el arquero. Preocupa un poquito otra vez Arias cometiendo algún error que terminamos pagando con un gol en contra. No es la primera una de vez cal y una de arena, meses. Darío, de Arias, porque ahí estamos viendo las imágenes, la tremenda tapada en la jugada previa al gol, que es un córner, que otra vez los problemas defensivos aéreos de Racing. Pero en la jugada siguiente un pelotazo largo y otra vez sale a destiempo. Hay un fallo también previo de 2 defensores. De Cesari. Y la definición de Tijanovic entre las piernas. Exactamente, lo desacomoda muy fácil a Di Cesare, otro de flojo presente, creo que por eso no han llegado ofertas desde Europa. Y Mura también queda pagando. Y después Arias que sale lejos. Nos hace acordar un poco a un gol del año pasado de Corinthians en semifinales en Avellaneda. El del Clásico. O a la mala salida en el Clásico contra Independiente, algún gol de Bucaramanga. Son varias las de Arias. Es un arquero al cual uno quiere, que le dio mucho al club, 6 títulos, es histórico ya su ciclo, pero que lentamente habría que empezar a pensar a futuro qué es lo mejor, si renovarle a Arias, si seguir postergando a Cambeses, porque su presente es continuamente combinar, como decías vos, Patricio, buenos momentos con goles insólitos. Bueno, será tarea para los dirigentes, para el cuerpo técnico, y habrá que ver de acá a fin de año si levanta el nivel o si sostiene un nivel, porque no es malo en sí el nivel, pero de pronto aparecen estos goles que en un semestre donde van a ser todos partidos decisivos, preocupa un poco, ¿no? Ahí estamos viendo el primer gol de Maravilla. Otro que está on fire, ¿no? Está realmente encendido. Creo que
que Maravilla es el delantero por excelencia y con una muy buena asistencia de Solari, ¿no? Bueno, Maravilla dijo, ¿no?, que no se lo extrañó al menos a Salas el otro día y lo vemos a Solari, si se quiere, haciendo lo que hacía Salas, ¿no?, picando al vacío y tirando el centro. Claro, Salas, exacto, Solari haciendo de Salas, vienen las declaraciones de Maravilla, viene la declaración también de Arias, que dijo esto sigue, los jugadores se van, otros vienen, el que sigue es Racing, eso es lo importante. Racing no detiene su andar, ni su marcha, ni sus objetivos por la salida de Salas. Que hasta ahora, hay que decirlo, es el único titular que se ha ido. Esperemos que no se vaya ningún otro titular. Y bueno, habrá que ver cómo se cierra el libro de pase. Les tiro una noticia acá de Mar del Plata. Se habla mucho del posible arribo de Elías Torres, el delantero de Aldosivi a Racing. ¿Hay alguna negociación? Dicen que pidieron mucha plata, Darío. Pidieron 4 millones de dólares y medio eso como que espantó a Racing. Claro, pero el tema es que Elías Torres a fin de año queda libre, por lo tanto, me parece que los dirigentes de Aldo Civi se van a sentar a negociar y a lo mejor por bastante menos, porque 4 me parece. Es un delantero interesante. Por eso te digo, cuando tenés un jugador que en 6 meses se te va libre, pedir 4 palos es una barbaridad. No, ¿Cómo lo viste a Balboa? Que ahí vimos el gol de Balboa. Me gustaron los ingresos de Zuculini, bien como en Paraguay el otro día, y de Balboa me gustó. Hizo un gol, después tuvo una definición buena que define cruzado, la pelota da en el palo, tuvo mala suerte, y en el cabezazo no estuvo acertado porque va al cuerpo del arquero. Pero entró con ganas, entró con empuje, como diciendo, bueno, si se va algún delantero, se fue Sala, ténganme en cuenta. Sé que Costas anda buscando otro delantero más, por eso el nombre de Elías Torres, pero a Balboa no lo deja ir tampoco, no es que le bajó el pulgar. Y que no dos circunstancias, Darío, porque Maravilla el segundo tiempo, en un momento parecía que iba a salir porque estaba con un golpe, sabemos que tiene, ¿no?, esa cura milagrosa, y finalmente termina, no solo hizo el primero, sino que termina siendo el tercero, y Maravilla ya al menos de por sí no lo vamos a tener. Qué casualidad, ¿no? Sí. Para el partido que se viene por Copa Argentina ante Deportivo Riestra, porque párrafo aparte para Echenique, otra cosa lamentable. Bueno, el arbitraje argentino es un cachivache, lo echa Maravilla por una falta común, realmente una vergüenza, ¿no? Ahora, mira, justo este muchacho, ¿no?, al que le hace la falta, siempre se dijo que era hincha de Racing, ¿no? Y jugó el otro día un partido aparte, ¿no me parece, el Pulpo? ¿Cómo lo viste, Darío? Sí, no, lo del Pulpo generalmente, porque él siempre declaró que es fanático, que el papá es fanático y todo, pero contra Racing juega partidos especiales. Yo les puedo asegurar que ahora, la semana que viene o acá 15 días, nadie se acuerda del Pulpo porque no juega siempre así. La verdad que jugó un partido, parecía que quería como demostrar algo contra Racing. Pero bueno, extraño un partido donde parecía que jugaba algo más, algo especial. A lo mejor el amor propio, el no haber podido seguir en el club, le jugaron en la cabeza. ¿Qué va a hacer? Bueno. Así están las cosas, pero lo importante es que Racing se sacó encima un partido molesto, que era el primero del segundo semestre, el primero oficial, y sigue avanzando en la Copa Argentina, que es un objetivo que no debería despreciar, teniendo en cuenta que es un título oficial y es una forma de entrar a la Libertadores también. Sí, un partido muy complicado con el antifútbol de Riestra y con el aval que Riestra tiene con los arbitrajes también, por los amigos de Tobillino y de los árbitros. Pero bueno, ya veremos más adelante qué es lo que pasa. Gracias, Darío, y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, viendo a ver qué pasó en la primera fecha con Barraca Central. Un abrazo grande para todos. Bueno, qué cosa el arbitraje, ¿no? Qué rara esa expulsión, ¿no? En la última jugada del partido, un foul común en mitad de cancha, ni siquiera es que... Ahora, justo en la Copa Argentina tampoco hay VAR. Claro, yo me pasé 15 años de mi vida siendo un crítico feroz de los arbitrajes manejados por el finado Julio Humberto Grondona, que Dios lo tenga en la gloria y no lo deje volver nunca, y por Romo, que era el presidente del Colegio de Árbitros. Usted se está olvidando de alguien. No. De uno que era ahora viene, de camiseta colorada del sindicato. Claro, bueno, ese Carnero, que fue el que le rompió la huelga a las 3A, fundó el SADRA.
Ahora muy venido a menos ese sindicato. Sí, venido a menos, pero en un tiempo fue el brazo armado, como decían en la década del 70, el brazo armado de Grondona. Sí, cuando necesitabas en los arbitrajes. Alguno que te hiciera algún favor. Lo de Chenique echándolo es altamente sospechoso. Ahora, Racing va a tener que hacer algo en AFA respecto a los árbitros. Porque si no se habla desde el club, es imposible que los árbitros, Herrera contra Platense, es imposible que los árbitros sean realmente imparciales. Y guardia alta para la primera fecha. Claro, la primera fecha, sábado, bueno, de eso vamos a hablar al final del programa, sábado próximo con Barraca Central en el Estadio Presidente Perón, en Avellaneda. Veremos quién toca como árbitro también, ¿no? O sea, mirar a ver quién te ponen y para dónde inclina la cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al corte con la placa de Julián Espital y sus videos, y a la vuelta nuestro corresponsal en Madrid, el cabezón querido, cabezón Claudio Marini. Bueno, en realidad, para terminar con esta historia de los códigos y demás que hablábamos antes, yo ayer hablaba con un periodista muy reconocido, no lo voy a nombrar, periodista televisivo, y él me decía, hablamos mucho rato a la noche, está en Nueva York actualmente, transmitiendo el engendro ese del Mundial de Clubes, el aberrape ese gigante, y hablábamos de que, bueno, de que en realidad la culpa última sigue siendo de las personas, ¿no? O sea, más allá de que las dirigencias, por ejemplo, Russo, ¿sí? Se fue de San Lorenzo. Bueno, lo llamó Riquelme a Russo, ¿sí? Si Russo no se quería ir de San Lorenzo, no se iba. Igualmente ahí Muñain se encargó de decirle todo lo que tenía que decirle a Russo. Aparte por el momento en que se fue. Sí. El Vasco lo tiró abajo un tren. Pero, a ver, Boca tiró la cláusula de Braida. Ahora, si Braida no se quería ir de San Lorenzo, no se iba. Entonces, volvemos a este tema, las personas. Sí, la hora del momento de entablar una negociación, de no ir por atrás. Exactamente. Pero bueno, está Claudio Marini en línea desde Madrid. Si está, vamos a empezar a revivir. Ahí estamos. ¿Cómo le va? Linda semanita tuvimos, ¿eh? Suerte que estás en Madrid, no estás acá, porque una fiesta, ¿no? Con los amigos de River y toda esa historia, Salas, etcétera, etcétera, etcétera. Le dedicamos medio programa a toda este desastre que fue esa negociación por parte de River. Pero bueno, a vos te convocamos para seguir hablando de la Copa Libertadores 97, y vamos a pasar al primer partido en Uruguay, partido que Racing pierde 1-0 y del cual tanto vos como yo tenemos espantosos recuerdos, y después el partido, la vuelta en Avellaneda. Todo tuyo el comentario. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, a ver, se dio, te conté el otro día, ya llegando al estadio, siempre, viste, está lo caótico de llegar, y estas Copas Libertadores en esas épocas eran bastante ásperas, así que bueno, caímos con los vidrios rotos, ya bueno, lo hacían para ver si nos achicábamos un poquito, pero bueno, eso siempre saca un plus, o sacó un plus en nosotros. Bueno, el partido arrancó bien, después una lluvia torrencial que se hizo imposible jugar, era imposible. Bueno, nos convierten ahí el gol, el lateral de Lima creo que fue, nos hace el gol, y bueno, terminó siendo un partido muy áspero, muy duro. La lluvia me parece que fue un factor importante en el desarrollo del partido.
Claudio, para en línea, ¿no? Que no veía bien la posición adelantada. Sé que lo molestaba la lluvia. Era Copa Libertadores, ahí no había... Ahí está la jugada, mira, ahí la estamos viendo. Hay jugadas donde que la anulan a Racing por posición adelantada, que estaba habilitado por 3 metros. Bueno, por eso te decía, viste, las Copas Libertadores en esa época eran eso. Sabías lo que te ibas a encontrar en... Ahí está el gol, estamos viendo el gol de Martín de Villayonga, habilitado, picando en diagonal. Sí. No sabíamos, mirá, teníamos más miedo. Primero no sabíamos si entraba la pelota por la lluvia, la cantidad de agua que había. Después terminó al final, pensábamos que era gol, estábamos todos muy contentos, muy alegres y nada. Pero bueno, situaciones. Yo digo, vivencias de esas Copas Libertadores que nos han hecho crecer muchísimo a todos. Ahora, ustedes confiaban, ¿no? En la vuelta que esto se podía revertir, de que al menos, bueno, como después se dio, ¿no? Aunque sea llegar a los penales. No, nosotros sabíamos que íbamos a pasar a Peñarol. Viste, hay partidos en que, bueno, uno obviamente que puede pecar de esa vanidad que tiene porque entiende que es más equipo. Nosotros estábamos en un momento, la verdad, que bárbaro y teníamos que salir... No por el desarrollo en el juego, sino por las situaciones que se podían dar, ¿viste? Entonces siempre decíamos, tenemos que dejarnos en partido para volver a Avellaneda y que bueno, ahí sí podamos, la superioridad desde lo deportivo que se vea reflejada. Entendíamos que había otras situaciones que podían hacernos daño, pero bueno, la verdad que la pasamos bien. Y ahora vamos a pasar, Claudio, al partido de vuelta. Bueno, para terminar el partido de ida, ustedes le rompieron todos los vidrios y después a la salida fue un infierno de piedras, cascotazos, fue un desastre la salida del Centenario. Y acá está el partido de vuelta. Sí, Michelini que la baja de cabeza y Capria de derecha. Debe ser unos pocos goles que recuerdo del mago de derecha. Me imagino que te acordás bien de eso, ¿no? Sí. Igual estoy como tu compañero, digo, muy pocos goles habrá hecho el mago de derecha. Fue, si fue de los poquitos, fue de los más importantes seguro. Sí, acá era otra cosa. La gente, el empuje y la ilusión que teníamos nosotros, pero sobre todo con el contagio sabíamos que íbamos a pasarlo. Teníamos claro que era una oportunidad fantástica para nosotros. En lo deportivo, repito, éramos más y quedó reflejada. No ganamos por más porque, bueno, a veces son estos tipos de partidos en donde no se ve tan reflejado el juego en el resultado, pero terminamos ganando bien. Más allá que fue por penales, más allá que le agrega un condimento especial, ese sufrimiento en cada uno de los tiros del punto penal, pero la verdad que pasamos bien y bueno, la verdad que se desató una euforia, una alegría muy grande en ese momento. La verdad que eso es lo que uno más recuerda de todos esos momentos, ¿no? Y ahora a la distancia, bueno, casualidad del destino, se da que en agosto Racing va a tener que enfrentarse a Peñarol también con esta circunstancia, ir primero de visitante, no al Centenario, sino al campeón del siglo, y la revancha que va a ser en Avellaneda. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo imaginás que se puede llegar a dar ese duelo? Y si tiene alguna correlación, ¿no?, con este tipo de partidos como el que vivieron ustedes allá en el año 97. No, yo creo que, a ver, salvo esta particularidad que se da, que primero, otra vez se juega primero en Uruguay y luego en Argentina, no hay mucho más emparejamiento que eso. Hoy ya el VAR, hoy ya el juego es distinto, las connotaciones son distintas, así que entiendo que va a ser un partido duro, un partido difícil, en donde va a estar muy apretado el resultado, donde va a ser difícil de predecir quién puede pasar, pero bueno, Racing tiene una ventaja, tiene la ventaja de la localía, tiene la ventaja me parece que en lo deportivo está un pelín por arriba. Yo creo que va a ser difícil, va a ser complejo, va a ser complicado, pero Racing está en condiciones y bueno, y la ilusión que todos tenemos que pase esta ronda también, ¿no? Y
Sí, Ariel. Sí, ahí vemos la tanda de penales, el penal que Nacho, el primer penal que Nacho ataja. ¿Quién era el arquero uruguayo? ¿Alves? Sí, Harry Alves. Alves, Claro, Alves. que era Sí, arquero de Alves. selección también. El mítico. El mítico, Ahí va el exactamente. penal hablábamos la semana pasada, ¿no? De los pateadores que tenía Racing. Ahí va a ser Rizuela, como para ya ir asegurando. Y Alves que le atajaba, o sea, te das un buen pateador y el arquero uruguayo, bueno, que había sido campeón de la Copa América en el 95. Exacto. Pero bueno, Nacho importante atajando el Peñarol tenía un buen anterior. equipo también, ¿eh? Y el último que, si mal no recuerdo, lo erra de los Santos para el equipo ¿Cómo? uruguayo. El último penal lo erra de los Santos para Peñarol. Sí. Que después terminó yendo a la Juventus, creo. Ahí el segundo penal que ataja Nacho. Decíamos, ¿no? Que en aquel año Nacho se empezaba a consagrar, no solo atajando penales, sino también convirtiendo, y de hecho, bueno, terminó siendo uno de los arqueros en la Copa América y en las eliminatorias, porque estábamos en la Bueno, previa Nacho, también de yo creo Mundial que de fue Francia. uno siempre de los símbolos del club. Más allá que a veces te toca estar un poco más en boga, porque por actuaciones o por estas situaciones, pero Nacho siempre fue un jugador de los importantes, así que merecido este momento para él. Ojalá hubiese estado recordándolo, porque seguramente la emoción siempre está, ¿no? Ahora, fíjate que en los dos penales que ataja Alves, en los dos penales se adelanta y nadie le dijo absolutamente nada. Bueno, pero era otra época, ¿no? Donde no había muchas cosas que pasaban que hoy serían ilógicas. Ahí está el penal que erra. No, este era el que convierte. No, el que hace, sí. No, va a ser una ejecución similar. No, decías de Nacho, y bueno, es importante, ¿no? Que bueno, hace poquito fue designado como el nuevo entrenador de arquero de la primera división, que en el cuerpo técnico de Racing siga habiendo gente muy identificada y que los jugadores actuales puedan tener una referencia, ¿no? De que el que los está entrenando es un símbolo del club y del pasado exitoso que han tenido con la camiseta. Siempre es importante tener esas caras. Mira, hasta el medio de la cancha fue Alves a pararle el penal al Chelo. No, increíble. Bueno, Nacho ahí le va a hablar, le toca la pelota, le saca. No. Para que vean que no lo inventó el Dibu Martínez esto. Claro. No, real. Ahí lo pone nervioso a De los Santos que luego lo va a terminar ejecutando afuera. Y ahí Racing Y ahí se terminó. Y ahí pasábamos a la semifinal con Sporting Cristal, que bueno, ya de eso vamos a hablar la semana que viene. Que bueno, ahí tengo muchas cosas que podría contar, pero que no las puedo contar por televisión, que tienen que ver sobre todo con el primer partido, con el arbitraje, el primer partido, y con lo que pasó en la vuelta en Lima, que realmente ahí también la pasamos muy mal. La pasaron muy mal los muchachos en la Popular, la pasé muy mal en la platea, que eso lo voy a contar porque no deja de ser una anécdota. Y lo que se veía en ese entonces, América Sport, que se veía en toda Latinoamérica, y lo que yo había dicho antes, en la previa del partido con Sporting en Lima, y lo que me pasó casi en el... Yo no quise ir al palco de autoridades, yo era presidente de Relaciones Institucionales, me fui a la platea común y voy a contar también lo que me pasó ahí en el estadio de la Masacre, porque ese es un estadio icónico en el fútbol latinoamericano. Había ocurrido, ¿te acordás? La caída... El Estadio Nacional de Lima. El Estadio Nacional de Lima, ¿no? Bueno, Claudio, muchísimas gracias y lo mejor para vos esta semana. Y seguimos la semana que viene con la apertura del campeonato y con tu relato y el recuerdo de la semifinal con Sporting Cristal. Dale. Les mando un abrazo grande y bueno, gracias por todo. Abrazo. No, un fuerte abrazo. Nos vemos el miércoles que viene. Y con uno de los mejores recibimientos de la historia, yo creo que del fútbol mundial, lo que fue aquel partido con Sporting Cristal, el que se jugó en el Cilindro, comparable quizá con el de Corinthians de la semifinal de la Sudamericana.
Sí, no, creo que aquel fue tremendo. Aquel fue tremendo. Bueno, tenemos una invitada. Así nueva. es, llegada desde La Plata, que también de algún modo representa a la filial de La Plata y nos va a comentar un poco acerca de lo que son los viajes de la filial. Nombre y apellido. Primero. Alesia Chayna, y Alesia. también dueña de una columna que la pueden seguir en Instagram, en nombre del hincha de Racing, que es @ en nombre del hincha RC. RC, así es. Hola, Gracias, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por venir. Vos sabés que ayer a la noche estaba un poco armando lo que iba a ser el programa de hoy y después de hablar con el editor, con Marcelo, me metí en la habitación y me encontré con los recuerdos, los regalos que nos hacían las filiales cuando recién empezábamos el programa ya por mayo del 93, que vos no habías nacido. No. Seguramente. Bueno, y había una plaqueta de un queridísimo amigo que era en ese entonces el presidente de la filial La Plata. La filial se llama Bertolini, se sigue llamando Bertolini. Bueno, Oscar Bertolini. Oscar así es. Bertolini. Y una plaqueta, mira, la podía haber traído para mostrártela, de reconocimiento a Racing, una pasión celeste y blanca. Creo que eso fue a fines del 93, por la difusión, el compromiso con el club, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, bienvenida y bueno, esperemos que el trato para las filiales sea un poco mejor en este periodo que empieza, que el lamentable trato que recibieron en el gobierno anterior por parte de ese personaje, el doctor Torres, que se adueñó del club y de las filiales. Bueno, dicho sea de paso, le mandamos un saludo también a un periodista que es referente de ahí de La Plata, como Juan Claric. Así que, bueno, ¿cómo Tiene se su prepara? radio en La Plata. Exacto. Ah, ¿Cómo, ¿sí? cómo se prepara al menos la filial? Porque se viene ya el primer partido de local y es lo que todas las filiales siempre están esperando. Sí, bueno, primero que nada agradecerles, un placer estar acá. La verdad que Racing, filial La Plata, tiene una amplia gente que trata con los chicos que viajan, con las familias más que nada. Y ahora están preparando eso. Siempre sacan 2 o 3 colectivos que vienen hacia Avellaneda, desde La Plata a Avellaneda, y se encargan de todo lo que es la gestión. Está muy bueno, yo me estoy integrando de a poco con el tema de los merenderos, estamos ahí ayudando. Así que la verdad que es muy lindo representar la filial, además de que se representa con el fútbol, ¿no? Sí, tienen su propio equipo de fútbol, Sí. que juegan generalmente el clásico también con los muchachos de la filial roja de allá de las diagonales. Sí. Mirá vos. Se arma lindo. Bueno, estamos también ahora en un momento en donde estamos con el tema del libro de pases. Hoy en la primera parte del programa hablamos del que se fue, ¿no? El que se tiene que ir, que se vaya, ¿no? Que se vaya. Parafraseando un poco, pero también un poco de los jugadores que llegaron. Llegó Eduardo Vergara, llegó Alan Forneris y también llegó Tomás Konechny. ¿Ilusiona de algún modo? Ex jugador de San Lorenzo y de Godoy Cruz. Así es, ahí lo estamos ahí viendo. Mira, estamos casualmente un gol ante Racing. viendo goles de Konechny. Ante Racing. ¿Ilusiona de algún modo la llegada de alguno de estos refuerzos o más que nada apuestas? Yo hablo mucho en la cancha, ahora no hace un tiempito porque estaban haciendo la pretemporada, pero lo que escucho mucho es un buen jugador, pero no es jerarquía. Eso es lo que entiendo. Capaz por la edad. Bueno, Está en una edad similar a la de Salas, ¿no? A la de Salas, 27 tal años. cual. no lo conocía ni la madre. Coincido en eso. Acá estamos viendo a Godoy Cruz, que fue, ¿no?, su mejor momento, Sí, que sí, hizo 14 goles y 10 asistencias en 61 partidos. Ese Godoy Cruz que terminó quinto en el torneo anual del 2023. Fue al Alavés, en el Alavés le dieron la 10, me parece le pesó un poco. Tuvo también un problema de un golpe que lo tuvo en la cabeza, que lo dejó 2 meses afuera. Y apenas un solo gol ante el Español de Barcelona en poco más de 20 partidos. Un viejo conocido, el Chacho Coudet, que es el técnico del Alavés, dijo sí, no hay ningún problema, libérenlo. Y bueno, y ahora llega Racing. En teoría sería, a mí me parece, en comparación con Salas, es un jugador más técnico, Claro. quizá no tan potente, y no sé si a lo mejor pueden coincidir, salvando las distancias en la comparación. A mí me ha salvado un poco a Shaqiri, el suizo de origen albano-kosovar,
así medio percherón, zurdo y pero con manejo. Con más técnico. Pintaba muy bien en San Lorenzo, anduvo muy bien en Godoy Cruz y después se fue a España y ahí, bueno, la suerte no lo acompañó demasiado con el tema de la lesión y demás. Esperemos que en Racing pueda, ¿no? Sí, vos hablás desde lo técnico también y tiene algo muy parecido a Salas que es por ahí. Mira. Esto seguramente lo debe haber traído Patricio. Independiente es como no tiene ni gol ni... Es como la marca del auto del rombo. No tiene ni gol, ni punto, ni fiesta. Pero allá por diciembre del 2012, ¿no? Épocas en donde faltaban unos poquitos meses, que el fantasma ya andaba revoloteando ahí por cierto sector de Avellaneda. Los grandes nunca descienden. Che, guarda que acá hay una persona... Ojo, ¿Que te dice no va a ser un juicio? Ojo. Pero bueno, justo para aquellos años, así que bueno, Conetti tiene 27 años, esto fue hace poquito fue el aniversario, ¿no? Esto fue hace 13 años atrás prácticamente, así que ya que desde que era pibe andaba ahí, quizá, ¿no? Hincha de Racing, dice usted, con esos comentarios ahí en redes sociales. Sí, vaya a saber, es un punto a favor siempre, ¿no? Es de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia hay mucha gente de Racing y creo que ella también puede hablar al respecto. Yo soy de Chubut, es ahí cerca y mirá. Sí, ahí, es más, ahí en Trelew hay una filial. En Comodoro no lo sé con certeza, pero sí en Trelew. Es más, mi familia para venir a la cancha viene con la filial de allá. Así que... Yo sé que está la filial de Puerto Madryn, que lleva el nombre de Gaby Mercado, y en Comodoro, bueno, estaba Sisto Peralta, ¿no? Que en su momento también jugó en Racing, hincha del club, que ellos estaban más que nada vinculados a la CAI, no al CAI, a la CAI, la Comisión de Actividades Infantiles, que en algún momento llegó a jugar la Primera Nacional de fútbol argentino y salieron muchos jugadores. Y Sixto era un jugador bárbaro, ¿no? Que lo tuvo Costa, me acuerdo, en aquel equipo, el primer ciclo de Gustavo, que con Saldos y Retazos, Sisto, Peralta, el Lobo Cordone, armó un equipo que para aquellos años creo que terminó también entre los 5 primeros, en una época que no era para nada fácil post-quiebra. Sí. ¿Cómo ves vos toda esta movida que se hizo respecto a Salas, etcétera? Bueno, yo aprendí con los años a no enamorarme de los jugadores. Muy bien, muy bien. Sí, obviamente que lo de Licha López me dolió cuando se fue a Sarmiento, pero bueno, estaba grande, ya había dejado todo en el club. Estaba con un tema familiar. Se fue, vino para salir campeón tal cual. Por ese lado lo entendí y porque él también sigue teniendo un amor con el club, más allá de la camiseta que se ponga. Y con el tema de Maxi Salas, yo considero que es un jugador que vino, prestó sus servicios, que considero que lo hizo bastante bien, porque fue influyente en lo que fue el equipo de Gustavo Costas con la Copa Sudamericana, que también recordemos que no tiene el mismo equipo que tenía en la Copa Sudamericana, no lo tuvo en la Recopa, pero yo lo único que puedo decir es que se fue un rival directo, sí, capaz que no era el momento, puede ser. ¿Vos tenés las uñas pintadas? No. Bueno, igual ahí al quita esmalte, más allá de poderle limpiarse las uñas, un consejo, también sirve para borrar el número de la camiseta. Claro, para mucha gente el número y el nombre. Claro, para mucha gente que a lo mejor tiene una camiseta así y no la quiere tirar, ¿no? El quita esmalte te Con lo el borra. quita esmalte te borra. Sacas la S y le deja alas nomás. Te borra todo, así que no hay ningún problema. Bueno, pero tenemos aparte un ejemplo totalmente distinto. Por eso yo hablaba de los hombres. Yo soy hincha del Athletic de Bilbao. Es más, tengo amigos en España que están muy cerca de la filial del Athletic de Bilbao en Madrid. Para variar, el Barcelona, que es un equipo parecido a River, el Barcelona, se encarga de sacarle los jugadores a los demás equipos. Usted sabe que yo soy del Deportivo La Coruña y en su momento se lo hizo con Rivaldo. Bueno, acá se iba a quedar con Nico Williams. ¿Sí? Claro, hay un pequeño problema. El Barça no puede, mirá, ahí lo tenés, ¿eh? El termo y Nico Williams. La actitud de Nico Williams fue elegir quedarse en el Athletic de Bilbao.
Y eso que era una cifra infernal que no la podía pagar porque está inhabilitado para hacer compras el Barça por el déficit económico. Y aparte estaba Lamine Yamal, que es el compinche, el socio en la selección española. Bueno, Nico optó y eligió quedarse en el Athletic de Bilbao. Mirá la diferencia con este otro personaje. Sí. Lo que yo considero es que... Y entre Nico Williams y Salas... No, por eso te iba a decir, hay una diferencia abismal. Más o menos como yo al lado de Nadal. Campeón de la Eurocopa y seguramente llamado a ser una de las grandes figuras en el Mundial que se viene el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. Seguro. Por eso hago mención de que prestó sus servicios, yo creo que de la manera que tenía que ser. Salió campeón de la Copa Sudamericana, campeón de Recopa. Donde le ofrecieron más plata es como en cualquier lugar, se fue. Lógicamente, yo creo que el hincha de Racing es muy pasional. Entonces, lógico que ve los jugadores que lo dan todo, como lo daba Sala, que capaz que el partido estaba trabado y él iba con su cuerpo chocando a todos hasta el fondo y dejaba todo. Y vos decías, mirá lo que hace por la camiseta. Está bien, gracias, porque estás representando bien mi escudo, pero más que eso, ¿qué le puedo decir? No te vayas. Tiene 27 años, capaz que vos viste, un futuro. Yo te voy a decir una frase de Perón. ¿Usted vio alguna vez un dólar? ¿Vos sabés lo que son? ¿Vos tenés noción lo que son 8 millones de euros? La semana que viene voy a traer un euro. Bueno. Voy a traer un euro y voy a traer un dólar. Y voy a traer una libra esterlina. Así tenemos todo. Y usted le puede pedir a la rusa un rublo. Un rublo. Que bueno, está un poco en decadencia. Yo puedo traer algún guaraní que me quedó de la Sudamericana. Pero vos sabés lo que son 8 millones de euros. Mucha plata. Es mucha plata. Igual Racing no le ofrecía, a ver, en el contrato con cláusula no le ofrecían 2 pesos. Para nada. No, ella había tenido una mejora automática cuando Racing le compra el pase. Y que lo ponía. Y recién la oferta, que ahí es donde está la molestia, porque él había dado la palabra que iba a firmar ese nuevo contrato, que iba a ganar 1 millón el primer año y 1,5 millones. Lo dijimos la vez pasada. Como lo comentamos. O sea, que bueno, que acá este muchacho Di Carlo dice, bueno, llegó tarde y te tira el billetera, mata a Galán. Pero aparte lo forrió a Feldman, al secretario de Racing, lo forrió a Milito. Esta cosa, viste, de que tengo guita y entonces me importa un soto todo lo demás. Sí, me llamó en ese momento, bueno, nosotros repasamos alguna frase que habló de autoritarismo, acá el patoterismo, ¿no? Porque esto es así, ¿no? De parte de la gente de arriba, decir, bueno, mira, tengo plata acá, hago lo que quiero. Bien, vamos ahora a lo que me imagino que vas a ir el sábado al Estadio Presidente Perón. Así es. La previa con goles contra Barraca Central. Centro, bueno, cabezazo, Moreno, gol. Bueno, hay que decir que en esta época moderna con Barraca Central llevamos juegos 4 partidos. Hay todo un historial de la época, algunos llamados, ¿no?, del amateurismo, pero esta etapa moderna hubo un 0-0 en cancha All Boys. Barracas local, claro está, y los últimos 3 partidos, triunfos de Racing. Acá fue un empate sobre la hora, en donde acá convertía Aníbal Moreno, después Francisco Álvarez era el que igualaba. Este partido que se jugó en el Cilindro. Esperemos ahora que no haya nada raro, ¿no?, con el tema del arbitraje. No, ¿por qué? Mira, y lo digo ahora, toco madera. La última vez que Barracas le ganó a Racing, ¿sabes cuándo fue? 23 de octubre de 1927. Esto fue el partido que se jugó en cancha Deportivo Riestra, el gol de Almendra, que fue el 1-0 parcial. Y luego lo iba a estar liquidando con un tanto de Maravilla Martínez. Si se quiere, mira, hasta una jugada similar al otro día, en este caso, bueno, el que trepó fue Rojas, el arquero manos de manteca, y Maravilla siempre donde tiene que estar. Para marcar en ese momento lo que fue el 2-0. Y el último encuentro, bueno, que se jugó este año en enero, calor, ahí en cancha de Arsenal de Sarandí, donde esta temporada está haciendo de local Barracas, el gol de Vieto de tiro libre.
un partido donde pareció a lo del otro día con San Martín de San Juan, ¿no? Arrancábamos perdiendo por un error defensivo. Y luego, bueno, ¿quién más, no? Maravilla, que ya tiene unos números impresionantes. Obviamente, más allá de las suspicacias y más allá, nunca me explico cómo está Barracas Central en primera. Recuerdo haber tenido charlas con el presidente de Quilmes, con Cristian Sterli, y Cristian me decía: vos no sabés, Ariel, lo que nos hicieron. Lo que le hizo el arquero, ¿no? Acá veíamos centro de Saracho, el de Racing con Z, y yo me acuerdo un arquero de Quilmes, Saracho con S, que estuvo en la definición por penales en el cilindro, en ese Barracas Quilmes, y que después misteriosamente al campeonato siguiente apareció jugando en Barracas. Sí, claro, todo misterioso, ¿no? Bueno, ¿y cómo pensás que se prepara Racing para este primer desafío? Primero, justo apareció Saracho ahí, no creo que llegue para el partido por la lesión que tiene. Por lo que tengo entendido, lo llevan a Vieto día a día para que llegue al partido con Barracas. Pero bueno, tiene esto de que se ralentiza un poco la manera que tiene él de, cuando se lesiona o padece alguna molestia, la recuperación, el tiempo es bastante prolongado. Ojalá que llegue, porque creo que Vieto se merece un lugar, para eso volvió. Después creo que Racing tiene que corregir varios errores defensivos. Yo siempre lo vimos el otro día con San Martín de San Juan y también lo vi con Olimpia. Y eso que goleamos 4-1. Sigo viendo errores defensivos, pero ojalá que esto mejore, porque si no Racing parece que va a empezar perdiendo como pasó con Olimpia y como pasó con San Martín de San Juan. No me parece que sea un partido trascendental, pero sí estaría bueno empezar abriendo de local ganando, tal cual. No tenemos más tiempo, pero ayer hubo una fiesta en el Hotel Libertador. Así es, presentación de la campaña de socios. Claro, vamos a ver si conseguimos testimonios de llegar a los 100.000 socios, ¿sí? Y la semana que viene, cuando nosotros estemos saliendo, que vos vas a estar en la asamblea, en la presentación también del informe de gestión, ahí van a hablar, me imagino que hablará Milito, obviamente, de lo que es el salto de calidad institucional. Que, como yo siempre dije y lo sostuve durante 25 años y lo voy a seguir sosteniendo, un club se hace grande a partir de su función. Un club se hace grande, el verdadero salto de calidad es institucional. Si vos encontrás un club hecho mierda, tenés que hacer todo de cero. Todo desde abajo. Alguna vez Osvaldo Otero me ofreció ser presidente de prensa. Yo no acepté porque no quería tener absolutamente nada que ver ni con los periodistas partidarios, muchos de los cuales ni siquiera eran hinchas de Racing, algunos siguen siendo periodistas partidarios, hincha de Boca, ni con los de la afuera, mucho menos con los de la afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el verdadero salto de calidad empieza por la gestión. Si vos encontrás el club devastado, la semana que viene vamos a pasar también algo que yo les prometí, que es lo que pasaba el mejor presidente de Racing desde el Virrey Sobremonte hasta la fecha, de cobro por el Hotel Savoy. Y ahí vamos a ver quién tiene algo para decir. Esa una. La otra, Bragarnik. ¿Alguna vez explicarán qué hace Bragarnik? Bragarnik es la SAD, ¿no? ¿Qué hacía al lado de Tapia los otros días en la presentación del nuevo estadio de Godoy Cruz? Gracias por venir, felicitaciones por haber terminado la carrera o algo así, por haber aprobado. Gracias por estar, gracias a usted. Reviente el estadio. Reviente el estadio, presidente Perón, reviéntelo, llénelo, aliente hasta el cansancio. Y ahora, San Guango, Chau, nos vemos el próximo miércoles. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo.